la orden que dio la Corte Suprema, la disposición, es la palabra correcta, el día de hoy, mayo 19 del 2025. Vamos a traducírselas. Esto habla la noticia 23, 866 y 868 y habla de lo siguiente. La secretaria Noen del Departamento de Seguridad Nacional de Homeland Security y versus los nacionales con TPS del país Venezuela. Se concede la solicitud de suspensión presentada a la jueza Kagan y remitida por ella al tribunal. La orden del 31 de marzo del 2025 dictada por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California, el caso 325 CB 1766, queda suspendida a la espera de la resolución de la apelación ante el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito y de la resolución de una solicitud certiorari si dicha solicitud se solicita oportunamente. En caso de denegación de la solicitud, esta suspensión terminará automáticamente. En caso de que se conceda la suspensión, terminará al dictarse la sentencia de este tribunal. Esta orden se entiende sin perjuicio de cualquier impugnación del aviso de anulación de la secretaria Noen del 3 de febrero del 2025 en la medida en que pretende invalidar los permisos de trabajo, los EAD, los permisos de trabajo, los formularios I-797, las notificaciones de acción que han llegado, los formularios I-94 emitidos con fecha de vencimiento del 2 de octubre del 2026 y también cualquier información tiene que ver el título 8 del Código de los Estados Unidos, artículo 1254AD3, que el juez Jackson denegó la solicitud. Aquí les quiero decir, y vamos a ampliar un poquito más en términos un poco más sencillos de qué se trata esta noticia, a quién afecta y cuáles son los pasos a seguir, que les quiero decir que esto fue un 8-1, esto fue histórico. De los 9 jueces de la Corte Suprema, 8 votaron a favor y 1 votó en contra. La Corte Suprema autorizó el día de hoy al gobierno del presidente Donald Trump a revocar las protecciones legales de estatus de temporal, el TPS, a cientos de miles de venezolanos. El máximo tribunal concedió esta solicitud y aquí es donde tenemos que entender que el máximo tribunal concedió esta solicitud de emergencia presentada por la administración Trump, lo que significa que las autoridades pueden proceder a no renovar a los 350,000 venezolanos bajo el programa de protección temporal. La decisión de la Corte no fue aprobada por los jueces. La magistrada Brown Jackson afirmó que desestimó la apelación. La medida suspende un fallo del juez federal en San Francisco, que como todos ustedes saben fue una esperanza para miles de venezolanos, donde había fallado a favor y había automáticamente renovado hasta el 26. Hay que entender una cosa muy importante. Recuerden que estos TPS se vencían el 9 de abril. Esto fue lo que el juez Chen extendió automáticamente cuando él paró, pero ahora la Corte Suprema lo está desestimando. El TPS, como todos sabemos, es un programa migratorio gestionado por el Departamento de Seguridad Nacional, DHS, que protege de la deportación y da permisos de trabajo a las personas de países que tienen una situación grave o con un desastre natural. Debido a esto que hemos sabido que pasa en Venezuela, pues esto es un programa que existe en el Congreso de los Estados Unidos desde 1990 para no solamente brindar la ayuda a Venezuela en estos tiempos que pasaron, sino que también ha servido para Honduras, para El Salvador, para Nicaragua, para Haití. ¿Y a quiénes afecta esta decisión? Y ahora vamos a comentar esto. La administración Trump busca revocar varias protecciones que permiten a inmigrantes estar aquí en los Estados Unidos. Eso incluye a los 600,000 venezolanos beneficiados a través de 2 designaciones. La primera en 2021, cuya vigencia se vence el septiembre de este año, y posteriormente la designación del 23, que es la que estamos consiguiendo la información. El litigio ante la Corte Suprema fue de la designación realizada en octubre del 2023,
pero aquí es donde vamos a aclarar el punto después de terminar de leer la noticia y vamos a hablar de esto, que no hay que desinformar a las personas. A este grupo, antes de su partida de la Casa Blanca, la administración de Biden le había extendido con el secretario Mayorkas por 18 meses automáticamente una autorización que entraría en vigencia el 3 de abril del 2025. Luego, cuando llegó la administración del presidente Donald Trump, en febrero, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, intentó revertir esas determinaciones, lo que significaba que las protecciones expirarían en abril de este año 2025. El procurador general escribió una solicitud de emergencia y dijo que no se podía revisar esta decisión. La orden del tribunal contraviene prerrogativas fundamentales del Poder Ejecutivo y retrasa indefinitivamente las decisiones. El fallo judicial de hoy es un balón de oxígeno para Trump, quien atacó duramente a la Corte Suprema el viernes por haber mantenido el bloqueo de las expulsiones de migrantes bajo la ley de enemigos extranjeros en un fallo 7-2. Lo distinto de hoy es que tuvo 8 a favor y 1 en contra y bloquearon este tema de el TPS. Esto es una decisión que la Corte Suprema de Estados Unidos no permite hacer aquello para lo que me han elegido, es lo que dijo el presidente Donald Trump. Yo necesito que me dejen hacer lo que el pueblo de los Estados Unidos quiere que yo haga. La Casa Blanca ha dejado en pie el TPS, otorgando a otras nacionalidades como los salvadoreños, que obviamente todos sabíamos que no le va a quitar a los salvadoreños, que protege a 200,000 inmigrantes desde el año 2001. A esos no les ha hecho absolutamente nada. Eso está activo, pero esto sí está quitado y lo que se estima que la banda de origen venezolano Tren de Aragua está involucrada en acciones hostiles y que amenaza con una invasión o incursión depredadora contra el territorio de los Estados Unidos fue una de las bases que utilizó el gobierno del presidente Donald Trump para que la Corte Suprema diera ese fallo, donde el día de hoy no le dio este estatus a los venezolanos en los Estados Unidos, y es aquí donde vamos a comentar este tema de todas las locuras que se está diciendo en las redes sociales y yo me tomo la responsabilidad de decir esto, Giovanni, que hemos... te comenté cuando iba llegando aquí a la oficina que hay un abogado de ley de inmigración registrado en el Florida Bar que dijo que él entregaría su licencia si la Corte Suprema fallaba en contra. Hoy ese mismo abogado está diciendo que todavía no se ha perdido nada, obviamente, pero tenemos que tener una responsabilidad. ¿Cómo tú vas a decir? O sea, él predijo lo que supuestamente iba y dijo leyes, que no. Wendy, por favor, o sea, eso da pena. En lo que es leyes, es imposible que tú puedas tomar una determinación, sea a favor o sea contraria. Yo considero que basado en lo que está pasando, es una derrota que se acaba de tener, pero no quiere decir que ya por esa razón no va a haber ningún tipo de alternativa. Hay muchas, Wendy, hay muchas alternativas. Lo que pasa es que nosotros a veces nos queremos ir por un solo camino. Ajá. El camino más fácil y el más económico que pueden hacer a los inmigrantes es un asilo. Y todo el mundo va por el asilo. Yo recuerdo en los años 2000, 2001, vino una cantidad de inmigrantes colombianos. Y aquello era... Sí, que fue la oleada, pues. Aquello era asilo y asilo y asilo. Tú oías hablar todos los asilos y asilos. Y muchos de ellos que se presentaron, era contundente el asilo. O sea, que tenían pruebas y todo. Y entonces, pero hubo mucha gente que empezó a copiar el asilo que le había pasado a Juanito, y entonces Juanito había ganado el asilo y por lo consiguiente eran los mismos nombres de las vacas, los mismos nombres de todo que hacía, y los pollos y todo eso, eran los mismos que estaba poniendo la otra persona. Entonces, el Departamento de Inmigración es una alarma, y automáticamente empezó a declinar los asilos. Correcto, así mismo. Eso es una cosa que tenemos que tener en cuenta, y Giovanni, también entender las noticias, porque se está hablando de que no, que ahora esto no pasa nada, que sigan. No, lo más importante que tengan que entender es
que ya no hay re-registración. Eso se acabó el día de hoy. No sigan perdiendo su dinero ni tampoco dejándose estafar porque alguien le diga, no te preocupes que esto todavía va para el 9º circuito y síguete re-registrando. No hay re-registración. Es lo que hay que entender en este tema del TPS. Yo quiero que ustedes Ya tengan tú un viste, poquito... por pura Sí. casualidad, ya tú viste, a ver si no es que el gobierno de las páginas de inmigración no haya borrado lo que es el TPS Pues voy para, a chequear ahora, chequea a ver para si ver ya lo si deja. se fue la registración de los TPS. Pues es un tema muy importante, gracias al Departamento de Justicia y gracias al acceso que nos da el Departamento de Inmigración para poder ver si ya el permiso de trabajo fue removido de la renovación del TPS, Wendy. Bueno, y te quiero contar que el fiscal general John Sarr escribió en la solicitud de emergencia del gobierno que los tribunales no podían revisar la decisión de Noe, en que ella era la directora de Seguridad Nacional. La orden del tribunal contravino prerrogativas fundamentales del Poder Ejecutivo y retrasa indefinidamente las decisiones políticas sensibles en un área de la policía migratoria que el Congreso reconoció que debe ser flexible, ágil y muy discrecional. La Aló. Alianza Nacional del TPS y ciudadanos venezolanos impugnaron la medida a los Aló. tribunales. Sus abogados escribieron que el gobierno de Trump, Aló. en esencia, buscaba evadir la revisión judicial sobre el alcance de sus propias facultades y no debería ser sorprendente que sean los tribunales federales quienes digan cuál es la ley. Eso fue lo que añadieron, Giovanni, y es cuando vemos todas las personas que están desesperadas ahora buscando como una solución o metiendo casos que no van que no tienen cabalidad o qué es lo que va a pasar ahora, qué pasa si tengo un asilo pendiente. Y vamos a hablar un poquito de esos asilos porque no es que los asilos estén en una gaveta, no están en una gaveta, ya esas gavetas se están abriendo y les quiero decir que hemos tenido personas que asilos de 10, 11 y 12 años atrás están recibiendo sus citas para ir a hablar con el agente de inmigración sobre su asilo. Así que esas gavetas no están cerradas, esas gavetas las está abriendo la administración del presidente Trump y prepare su defensa cuando vaya a ir a esta cita que le está llegando a muchas personas y no les está llegando por largo tiempo, les están llegando para los próximos meses o ya les ha llegado para ir y las decisiones están pendientes por revisar, Giovanni, porque esto no es que, no, no te preocupes que si tú metiste asilo hace 10 años, en otros 10 años te llaman. No, no, ya eso no existe. Están abriendo esas gavetas, están sacando todos esos casos y quieren una solución, Giovanni. Bueno, yo te voy a decir algo, Wendy. La persona que pensaba que con un asilo, yo llevo acá en los Estados Unidos más de 38 años. Y yo me recuerdo en los años 1988, 89, yo metí mi asilo en el 88 y en el 89, principio del 89, me tocó la cita con inmigración. O sea, tu cita normal del mi asilo. cita normal de lo que tenía que hacer. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que de una manera exagerada, se han multiplicado los casos de la parte migratoria y de los partes del asilo. Entonces las oficinas están extremadamente cargadas. E incluso en aquellos años, yo me recuerdo que yo no tenía ni derecho ni a Social Security ni a permiso de trabajo. Tenía que esperar hasta que hubiera una resolución de mi caso. O sea, a veces que tomamos ahora que como un poco más flexible, porque cuando tú tienes 150 días y a ti no te han dado ningún tipo de respuesta, entonces tú tienes el departamento de inmigración, te da un permiso para que tú saques tu permiso de trabajo, valga la redundancia, y saques tu Social Security, cosa que en los años aquellos no existía, o sea, que se ha ido mejorando. Pero no quiere decir, y a todos mis radio escucha de 1450 AM, 101.9 FM, que las personas que tengan... ¿Hay un ruido, Marilyn?
No, es el Oh, ruido. ok. Otro ruido. Ese es otro ruido que no es el... Ok. Hay muchas de las personas que creen que porque tienen un permiso de trabajo válido por 5 años, ese permiso de trabajo ya te vas a quedar, o sea, que no te van a tocar durante los 5 años. Cuando tú vas a una entrevista, porque ya te tocó el tiempo de que te dijeron, bueno, tienes una cita para su asilo, y entonces automáticamente te puede el oficial de inmigración retener tu permiso de trabajo, porque ese es el momento, te lo puede hasta romper ahí en la parte de la Ujú, cita que tú estés. así Yo es. quiero explicarle a las personas, a veces que no entendemos cómo funciona el Departamento de Inmigración. El Departamento de Inmigración tiene su propio sistema. No hay una manera que tú puedas radicalizar el sistema de justicia que existe en los Estados Unidos y mezclarlo con el Departamento de Inmigración. El Departamento de Inmigración de los Estados Unidos tiene su proceso de manera individual, o sea, de manera de ellos. Lo que dicte el oficial de inmigración tiene que ser acatado. Y si tú no estás de acuerdo, lo único que tienes que hacer es ir a la corte. Y en la corte, si tu caso no está bien documentado, no está bien preparado, no tiene los fundamentos correctos que debe tener, tu caso lo vas a perder. No esperes llegar donde un juez para que tu caso sea defendido, porque es que ahí ya no hay nada que defender. Ahí están imagínate tú que en la Corte Suprema el día de hoy llegaran con el montón de documentos a presentarlo para que eso se tiene que presentar antes de que tú llegues a tener una entrevista. Y eso es lo que nosotros no hemos entendido porque no hemos sido correctamente asesorados para nuestro asilo, Wendy. Así es, Giovanni. Y te quiero contar de esta noticia donde desafortunadamente vimos que el día de ayer el presidente Joe Biden, Giovanni, dijo que su cáncer oficialmente habían